Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Las noticias. Cuando vemos, leemos o escuchamos una noticia en un medio reconocido, es muy probable que estemos recibiendo un mensaje que primero fue generado por una agencia de noticias. Con millones de noticias circulando cada día, ¿se han preguntado cómo se organiza una de las agencias de noticias más grandes del mundo para que nosotros recibamos información cierta y confiable? Hoy, en Hijos de Punta, vamos a meternos detrás de escena del periodismo global con una invitada de lujo. Hola María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar junto a nosotros. María es María Lorente. Ella es periodista, ha sabido ser corresponsal en Bruselas, Los Ángeles, Madrid, Argentina, ha recibido importantes premios por su labor periodística y desde el 2022 es la directora de la agencia France Press para América Latina. María, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes hoy. María, con más de 20 años en una agencia de noticias estás tremendamente capacitada para empezar a contarnos desde lo más general, ¿qué es? ¿Cómo funcionan las agencias de noticias? Bueno, me encanta la pregunta porque yo cada vez que digo que trabajo en una agencia de noticias, la gente no entiende mucho qué es. Me preguntan, ¿pero qué es eso? ¿Es televisión? Cuando digo que se llama AFP, que es la agencia France Press, me dicen, pero trabajás para Francia, es una radio francesa, es un medio escrito francés. Es muy difícil de explicar exactamente eso. ¿Qué es lo que hace una agencia de noticias? Pues una agencia de noticias es un poco todo eso, es decir, generamos contenidos de texto, foto, video, videografía, infografía para el mundo. Uh-huh. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos oficinas, por ejemplo, en el caso de América Latina, tenemos oficinas en casi todos los países de América Latina. Y de acuerdo al tamaño o a la importancia informativa de ese país, es el tamaño de la oficina. Por ejemplo, Brasil, tenemos una oficina muy grande. En Paraguay o Bolivia tenemos una oficina más pequeña. Uh-huh. México, obviamente, genera mucho interés en el mundo, entonces allí también tenemos una oficina grande. En cada una de esas oficinas tenemos periodistas que están generando contenidos. ¿Qué es lo que hace una agencia de noticias? Cubrir sobre todo lo que llamamos nosotros breaking news, o sea, noticias. Generamos contenidos sobre noticias que pueden ser políticas, economía, social, etc. Pero también desarrollamos temáticas especiales que interesan mucho a las audiencias. Por ejemplo, puede ser todo lo alrededor de género o de planeta, temáticas medioambientales. Y siempre tratamos de relacionar una elección, por ejemplo, cuando contamos una elección que puede haber sido la de México este año o la de El Salvador, tratando de contar esa noticia con el lado humano, es decir, cómo impacta eso a la gente, en la gente. Para que la gente en el mundo entienda, y cuando digo en el mundo, no solo estoy hablando de la noticia que se genera en América Latina para América Latina, sino que la entienda cualquier persona que pueda estar comiendo noodles en Indonesia. Es decir, que entienda qué es lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué, por ejemplo, Bukele fue reelecto en ese caso? Entonces, tratamos de contar las noticias tal cual son y explicando, es decir, tratando y no opinar, sobre todo eso,
no opinar. Tratamos de explicarla entrevistando a gente de un lado, del otro. Pasa lo mismo con Argentina. Mucha gente le cuesta creer cómo un presidente como Javier Milei llegó al poder. Entonces, tratar de explicar eso. María, entonces, si entendí bien, vuestro equipo de periodistas desplegado a lo largo y ancho del mundo cubren permanentemente los sucesos, preparan informes, reportajes, texto, fotos, infografía, y ustedes como empresa se lo venden a los medios que luego los emiten, los imprimen, los de alguna manera difunden. Exacto. Es un modelo que nosotros trabajamos con casi todos los medios de comunicación del mundo, por ejemplo, BBC, CNN, bueno, en Uruguay tenemos casi todos los grandes medios, son clientes nuestros, y es como una suscripción. Ajá, entiendo. Entonces, mediante esa suscripción tenés o todos nuestros contenidos o una parte de nuestros contenidos. Hay Comprendo. medios que solo están suscriptos al servicio de foto, otros que están al servicio video y de texto. Es decir, nosotros ofrecemos todos esos contenidos. Lo ideal es tener todos esos contenidos porque te da una posibilidad mayor de eso que decimos, de la difusión de noticias, ¿no? Y de entender mejor. Comprendo. No obstante, cuando un medio de difusión, a través de esta suscripción que tú estás diciendo, recibe vuestros contenidos, a veces va a tener un procesamiento interno. Por ejemplo, un informativo de televisión de pronto recibe imágenes de ustedes, pero lo que se dice sobre esas imágenes lo redactan y lo dicen los informativistas de ese canal, por ejemplo. Sí, ¿Funciona así? exactamente. Exactamente. Muchas veces nosotros entregamos el contenido, por ejemplo, el video, como le decimos en RAW, que es las imágenes para que la televisión pueda poner a veces a un presentador estrella o incluso una voz con la que se identifican sus audiencias, ¿no? Pero otras veces le damos el contenido completamente terminado. Es Ajá, decir, perfecto. de manera que ese canal de televisión, por ejemplo, directamente pueda mostrar, difundir nuestro contenido tal cual es, con voces propias nuestras, de distintos periodistas de América Latina. Y bueno, y eso es de acuerdo al gusto del medio, digamos. Comprendo. Y a la vez, esto que mencionabas tú acerca de procesar la información de manera que pueda ser comprensible por audiencias de pronto muy diversas, porque ustedes generan un contenido y a veces no saben dónde va a estar terminando. Exactamente. Entonces, eso es clave. Nosotros, si contamos una elección en México, no es solo para una audiencia mexicana, es para el resto de América Latina, pero también es para el mundo. Entonces, todos nuestros contenidos son traducidos en 6 lenguas, y eso hace que, y se trabaja conjuntamente con todos esos periodistas de las diferentes lenguas. Entonces eso hace que se enriquezca mucho porque es contar algo con una visión de una persona que no está en el lugar, para que se entienda bien esa noticia. Por eso también el contexto es importantísimo. Y en un momento que las audiencias se alejan cada vez más de las noticias en todo el mundo, tenemos que tratar más que nunca de vender estos contenidos. Es decir, que justamente generar lo contrario, acercar las audiencias a nosotros, a las noticias. Y es un momento de muchísimos desafíos, porque tenemos eso es no solo en América Latina, sino en todo el mundo. La gente está harta y se aleja de estas noticias porque, por un lado, han perdido, hemos logrado que
que la gente no nos tenga confianza. Hemos logrado, no es que nosotros lo hemos generado, pero Ha es algo que sucedido. se ve, claro, que se ve en todo el mundo, que la gente ya no nos cree, no creen los periodistas, no creen los medios de comunicación, o también se alejan de las medios de comunicación y del periodismo porque están hartos de las noticias que ven como que se presenta un mundo catastrófico, ¿no? Ujú. Están hartos de lo que dicen de las noticias negativas. Comprendo lo que decís. El mundo nos está regalando unas cuantas malas por estos días también, y eso es objetivo. María, me imagino que el procesamiento que ustedes tienen que hacer de la noticia para llegar con la información fidedigna es consumida por medios que a la vez buscan ser confiables, porque buscan ese nivel de veracidad. Te quiero preguntar, estoy seguro que para muchas personas que nos están escuchando, lo que estás diciendo tú es toda una revelación. Es decir, que existe esta enorme estructura que alimenta al mundo de las noticias que nos llegan por detrás de lo que a veces creemos que son sus fuentes de generación naturales. Te quiero preguntar, ¿son ustedes una de las agencias más grandes del mundo? ¿Hay muchas más agencias grandes? ¿Y desde cuándo funciona así el sistema de las noticias en nuestro planeta? Desde hace muchísimos años, o sea, hay otras grandes agencias en el mundo. Nosotros somos una de las tres más grandes, las otras dos son Reuters y AP, que es Associated Press. O sea Ujú. que AFP, Reuters y AP son las tres agencias más grandes del mundo. AFP es conocida por ser la más antigua, porque es heredera de la agencia Havas. La historia de FP es bastante entrañable, porque en un momento eran las palomitas que distribuían las alertas o esos contenidos en solo una línea. Luego, obviamente, de las palomitas pasamos muchos años en lo que se llamaban despachos de agencia, que eran solo noticias escritas en texto, donde se contaba la información en bruto. El Ajá. título, el copete con esas famosas 5 preguntas de dónde, cuándo, cómo, quién. Y bueno, y luego pasamos a que lo que cambió, y eso lo experimentamos todos, lo que ha cambiado completamente cómo contamos las noticias y cómo distribuimos las noticias, cómo se consumen, es la era digital. Y a partir de ahí estamos, ya no, nosotros en nuestro caso, las agencias antes distribuíamos contenidos para el cierre, antes siempre teníamos presente, muy presente, el cierre de un periódico, por ejemplo. Ujú. Entonces había que entregar todo el paquete antes del cierre porque el periódico iba a tener de acuerdo a eso, diagramaba toda esa información y la distribuía entre sus páginas. Bueno, eso ya no ocurre más. O sea, ahora nosotros estamos contando noticias 24 horas. Eso significa que tuvimos que cambiar también la manera como distribuimos a nuestros periodistas. Y porque tenemos que pensar en un globo que obviamente no podemos pedirle a los periodistas que estén 24 horas despiertos. Entonces, Comprendo. distribuimos toda esa difusión de contenidos en diferentes centros regionales en todo el mundo. En América Latina tenemos 2, uno está en Montevideo. Ujú. O sea, tenemos Qué el orgullo. honor de tener en Uruguay uno de los centros regionales de FP, el otro está en Bogotá, bueno, pero después cada región tiene sus centros regionales. ¿Qué hace un centro regional? Recibe todos los contenidos generados, por ejemplo, en el caso de Uruguay, todos los contenidos generados por América Latina, los editamos aquí y los difundimos a todos los clientes. Pero es una operación enorme la que estás describiendo. ¿Cuánta gente trabaja en vuestra oficina de AFP en Montevideo? Por ejemplo, en AFP de Montevideo tenemos unas 40 personas.
tenemos unas 30 en Bogotá Ujú. y en Río, donde también tenemos un centro de edición, pero ese es para el mercado portugués. Claro, otro idioma. Por, exactamente, ahí son unas 50 personas. Entonces, lo que se hace aquí, lo que te contaba, es editar, pero también es preparar, anticipar. Tenemos una lección en México o en Venezuela o en El Salvador, como tuvimos este año, entonces tenemos que pensar qué contenidos vamos a ofrecer, cómo, dónde vamos a estar, qué reportajes. Reportajes es el hecho de contar una noticia desde un lado mucho más humano, con color, con mucha descripción del lugar. Y eso todo eso lo organizamos en estos centros de edición. Sí, es una operación enorme. Y luego están, como obviamente nosotros estamos cubriendo noticias, siempre hay imprevistos, siempre hay alguna catástrofe o una muerte de algún político que es como inesperada o una celebridad, o puede ser un ciclón, etc. Entonces, en ese caso, o un terremoto, en ese caso, lo que hacemos es enviar refuerzos a la oficina, es a la oficina involucrada, porque obviamente eso genera que una oficina vaya a trabajar mucho más de lo que acostumbra. Entonces, en ese caso siempre mandamos periodistas, foto, video, texto. Envían refuerzos cuando sucede algo así. ¿Cómo? Envían refuerzos. Exactamente. Y a veces Mandamos a refuerzos, lugares a muy veces desde difíciles. Montevideo o a veces desde otras oficinas vecinas, cercanas, etc. Y también mandamos refuerzos de otros idiomas, Claro. porque eso es muy importante. Nosotros estamos contando, como les decía, estas noticias al mundo. Entonces también mandamos periodistas o de habla francesa o anglos bueno, si pasa algo o si hay una noticia que como nosotros llamamos que sea una dominante mundial. Una Dominante mundial es una noticia que acapara en ese momento la atención del mundo. dominante mundial es la expresión. María, Sí. y me imagino que también a lo largo del tiempo se va desarrollando una forma de decir las cosas, un formato, y ustedes han de tener que capacitar a su propio equipo de trabajo para ir en ese modo, en esa salida específica. ¿Cómo preparan a los periodistas para que sean periodistas AFP? Eso que acabas de decir es súper importante porque nosotros, como te contaba, en esta era digital cambiamos completamente nuestra narrativa. Y cuando digo narrativa no solo me estoy refiriendo al texto, sino también al video. ¿Cómo contamos? Con las redes sociales, obviamente nuestros videos se adaptaron en formatos a las redes sociales y bueno, la manera de que contar la noticia es de acuerdo a lo que piden las audiencias. Pero también queremos contar porque creemos más que nunca en estos momentos de tanta crisis y polarización política, creemos que el periodismo es más importante que nunca. Hacer buen periodismo es más importante que nunca. Hacer periodismo de calidad, reforzar esa calidad. Y la única manera de reforzar esa calidad es con formaciones constantes. Es decir, no es solo tener una formación en un año, sino todo el tiempo reforzar las consignas editoriales también. Tenemos varias consignas editoriales, manuales de ética, Ujú. que son importantísimos también en esta polarización tan marcada. Entonces, reforzar todo eso como una tarea de un misionero. Estás constantemente pensando en distintas formaciones. La formación de seguridad para periodistas es clave hoy en día. En nuestros casos, en América Latina, la seguridad es muy distinta a la que puede, la formación de seguridad que puede recibir un periodista que va a cubrir un conflicto como Rusia-Ucrania o Israel-Gaza. En el caso nuestro, las formaciones de seguridad estamos hablando de
en países como América Central o en México o en Ecuador, donde estamos hablando la inseguridad por el crimen organizado. Entonces ahí hacemos formaciones en América Latina especialmente dedicadas a este tipo de periodistas que cubren este tipo de crisis. Qué interesante. O sea que un periodista que va a ir a esas zonas conflictivas, tensas, va a tener distintas capacitaciones técnicas para decir las cosas de la forma adecuada, pero además para autopreservarse, porque está en un contexto difícil y llegado el caso es una voz que está denunciando. Exactamente, la seguridad del periodismo de nuestros periodistas es una de nuestras prioridades. Entonces, sí trabajamos muchísimo en ello, porque, como decía, enviar a un grupo de periodistas, nosotros teníamos ya corresponsales en Ucrania, pero obviamente en estos tiempos, en estos meses, hemos reforzado las distintas partes de Ucrania. Llegaron, en el momento llegó a haber cerca de 100 periodistas, y todos esos periodistas tenían que estar capacitados. Claro. No pueden ir allí así nomás, o sea, tienen que estar capacitados de múltiples maneras. Además, obviamente, de tener todos los instrumentos y equipos de seguridad necesarios. María, en el próximo bloque quiero que profundicemos un poquito acerca de todo el esfuerzo que me imagino que una agencia de noticias tiene que desplegar para asegurarse que la información que está difundiendo esté verificada y sea confiable. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. María, ¿cómo son los esfuerzos que ustedes desarrollan en la empresa para asegurarse que la información que están haciendo llegar a los medios de difusión es confiable, está verificada? ¿Cómo evitan las noticias falsas? Bueno, en ese sentido tenemos el orgullo de decir que la AFP hoy día es conocida como la agencia que más combate a la desinformación. Hace poco, incluso la premio Nobel María Ressa nos dijo hace poco, si hay alguien que está realmente combatiendo la desinformación en el mundo, es la agencia France Press. Todo este operativo empezó en 2017 en Francia y también tenemos el honor de que América Latina se convirtió enseguida en una de las regiones donde empezamos donde continuamos con el proyecto, ¿no? Uh-huh. Empezamos en 2018 con 3 países de la región, México, Colombia y Brasil, que celebraban elecciones ese año. Desde ese entonces, o sea, a partir de ese entonces pasamos de esos 3 países a tener periodistas expertos combatiendo noticias o la desinformación en toda la región, es decir, en todas las oficinas de la región. Hoy son unos cerca de 40 periodistas que se dedican exclusivamente a verificar contenidos. Pero ¿cómo es el combate? Contame. Y bueno, entonces a través de distintas vías, nosotros tenemos, para hacer todo esto, hicimos acuerdos con casi todas las plataformas, entre ellos Facebook, bueno, Meta, TikTok, LinkedIn. Entonces, nosotros nos alertan de contenidos que están siendo virales. Uh-huh. Y nosotros ahí ponemos a nuestros equipos a verificarlos. Generalmente, cuando ocurre cualquier noticia que, como decía en el bloque anterior, que sea una dominante mundial o que genere mucha controversia, ahí es cuando irrumpe una avalancha de desinformación. ¿Qué tipos de contenidos generan este tipo estas noticias virales falsas? Por ejemplo, durante una elección, eso es
sucede siempre. Cualquier donde durante la pandemia del COVID-19, ahí fue impresionante la catarata de noticias falsas sobre vacunas o remedios caseros para combatir el COVID, ¿no? Entonces era como, teníamos, a nuestros periodistas se hubo que incrementar y ahí estaban casi dedicados exclusivamente a verificar este tipo de contenidos. En cualquier, como contaba, en cualquier tipo de elección de un lado y del otro. En Argentina, cuando tenemos a veces políticos que ellos mismos generan desinformación, ahí también estamos nosotros detrás de ciertas afirmaciones sobre economía, sobre lo que sea. O sea a que veces ustedes, María, estamos. ustedes, perdón, son gran parte de lo que se suele mencionar como el chequeo de datos. Ustedes son de los que están detrás chequeando que lo que se diga o se declare tenga asiento en la realidad. Cuando aparecen las advertencias de datos falsos, son ustedes algunos de los que están haciendo ese combate diario, me imagino. Exacto. Cualquier persona seguramente en algún momento vio alguna noticia o algún contenido en cualquier red social, Instagram o Meta, que cuando lo fue a compartir le aclaran que ese contenido o es falso o es engañoso, Ujú. entonces que tenga cuidado al compartirlo. Bueno, detrás de eso sí estamos nosotros. Hay Y otras organizaciones que chequean contenidos, pero son locales. No hay ninguna organización del alcance de la AFP, que son en todo el mundo, son cerca de 200 periodistas expertos en esto, que esté dedicada a eso, a mirar y verificar contenidos. Y para eso, obviamente, hubo que hacer muchísimas formaciones. Porque claro, no nos podemos equivocar. O pero sea, muchas veces nos dicen a nosotros, ¿ustedes quiénes son los jueces de la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, tratamos justamente de verificar casi de forma científica y para eso no podemos utilizar nunca una fuente sola. Tenemos que contrastar distintas fuentes, es decir, hay todo un proceso de lo que se llama el debunking, que es como que agarrar un contenido, darlo vuelta y llegar hasta todo, o sea, todas las partes que dónde pudo haber sido generado esa falsedad o noticia engañosa, por ejemplo. María, ¿y quién financia la operación del fact-checking a escala mundial? Porque me imagino que esos cientos de periodistas trabajando las 24 horas en turnos para combatir la mentira, debe tener un costo enorme. Tiene un coste enorme, claro que sí, y se financia a través de distintos clientes que son las propias plataformas. Es Ajá. decir, entre ellas, como contaba, empezamos con Facebook, que ahora es Meta, pero ese fue nuestro primer y principal cliente. Y a partir de allí fueron surgiendo otros y hoy trabajamos con casi todas las plataformas, salvo Twitter, desde el momento que rompió Elon Musk, ahí Ajá. se terminó el contrato con Twitter, o X, como se llama ahora. X en particular no tiene chequeo de datos de ustedes. Es decir, no tenemos el acuerdo que teníamos antes con Twitter, no. Creo que mucha gente que nos está escuchando se debe estar sorprendiendo de que justamente medios como los que estás mencionando tú sean los que en realidad ponen el dinero para intentar que lo que se vuelva viral, al menos, esté chequeado. Es bien interesante eso. ¿Por qué la gente tiende a compartir noticias falsas? Hay muchísimas razones. Mucha gente lo hace porque no sabe y como que siente que tiene que estar. Todos vemos a veces en grupos de WhatsApp
cómo de repente alguien nos manda algún caso de salud o un niño que desapareció en un colegio cercano. Sí. Ahora estoy hablando de casos que pienso en Montevideo o en Uruguay. Y, y nos recibimos eso y pensamos, bueno, ¿esto será verdad o será mentira? Y pocos minutos después lo comprobamos y es mentira. Mucha gente lo hace porque sabemos que no sabe que es una noticia falsa. O sea, lo hacen para compartir, como para sentirse, son personas que sienten que tienen que estar bueno, el candelero, mandando contenidos, ¿no? Compartiendo contenidos. Otros no, otros hay una intencionalidad. A veces es para generar confusión, simplemente, o que ya es bastante importante, y otras veces es para cambiar los resultados de una elección, In- manipular los incidir. resultados de una elección. Ujú. Y eso es, bueno, cualquier tipo de desinformación es peligrosa, siempre es peligroso. Pero cuando tenemos líderes políticos que están tratando de manipular una elección, eso es particularmente peligroso porque ahí estamos viendo que es un ataque directo a una democracia. Y eso se ve desde ya 2016, en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, empezamos a ver cómo los propios líderes eran los que generaban contenidos falsos, engañosos, y de alguna manera eso ya está estudiado, puede impactar e impacta directamente en el resultado de una elección. Uno se puede preguntar, por ejemplo, si ahora Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Sería, sí, el triunfo solo para Donald Trump, pero también no sería el triunfo de la desinformación. Entiendo claramente lo que decís. También eso me hace pensar si a ustedes, como estructura que informa al mundo entero de las cosas que pasan, me imagino que hay países que no los deben dejar ni entrar a ustedes. Es decir, hay países que bloquean el acceso al periodismo de una agencia como France Press. ¿Son muchos? Hay países, sí, lamentablemente sí. En América Latina, por ejemplo, nosotros tenemos una presencia bastante sólida e histórica en Nicaragua, Ujú. y, y ya no la tenemos más. O sea, ya no contamos, tenemos una presencia, pero ni se compara a la que ¿Y teníamos. Venezuela hoy, por Eh, ejemplo? Venezuela tenemos una oficina grande. Ujú. En los últimos meses hemos tenido, al igual que otras agencias de noticias, ataques directos desde el gobierno, desde Maduro. Antes Maduro hablaba como en general sobre distintos medios extranjeros, Ujú. y en los últimos días, sobre todo después de la elección de julio, ya el ataque es directo y eso no pasaba. Ajá. Se refiere a veces leyendo noticias que escribió algún periodista de la redacción de FP Caracas y lo lee en público, y bueno, comentándolo, obviamente, y condenándolo de forma enérgica, ¿no? Cosa que es algo que nos preocupa a todos los periodistas que están allí, no solo de AFP, sino todos los corresponsales extranjeros que están allí. Nos preocupa muchísimo. Nos preocupa también, estamos hablando del caso de Venezuela, pero nos preocupa también otros casos donde vemos ataques de líderes, de presidentes a periodistas con nombre y apellido. Claro. Los casos más flagrantes obviamente son Venezuela,
Nicaragua, porque ahí estamos hablando de periodistas que son perseguidos. Pero tenemos otros países donde los periodistas son atacados directamente por sus gobernantes en las redes sociales. Es el caso de México con Andrés Manuel López Obrador, es el caso también de Gustavo Petro en Colombia o en Argentina de Javier Milei. Y Entonces ahí estamos viendo un fenómeno que va más allá de las ideologías. Tanto presidentes de izquierda como de derecha utilizan sus redes sociales para atacar periodistas. Y esto es algo que nos preocupa muchísimo, porque otra vez el impacto es enorme, no solo contra nuestra profesión, pero también con las diferentes democracias. absolutamente. Ahora, me llama la atención en este raconto que acabas de hacer, presidentes de ideologías diversas, pareciera que el enemigo en común es la verdad. Es muy inquietante que eso esté pasándonos en estos años de América. ¿Lo has visto cambiar en el tiempo que tú llevas siendo parte de France Press? ¿Has visto cambios de actitud de los gobiernos hacia las agencias, de los medios hacia las agencias? Sí, exactamente. O sea, lo que vemos ahora, en este momento, y esto ha sido de alguna manera eh, como reforzado por las redes sociales, es esta extrema polarización en todo el mundo. No es un caso solo de América Latina. El tema es que en América Latina es muchísimo más pronunciada, la vemos en casi todos los países y vemos una crisis política en todos los países en ese sentido. Entonces, sí vemos que en los últimos meses o años estos ataques son mucho más pronunciados. Obviamente estamos hablando de una región que años atrás, como sabemos bien los uruguayos, estuvo marcada por dictaduras en varios de sus países, ¿no? Pero lo que vemos ahora es otro tipo de persecución, y es una persecución abierta a través de las redes sociales. Eso hace que cualquier persona, si tú tenés un líder que te ataca directamente, cualquier persona puede hacerlo. Y ya lo vemos con estos, lo que se conocen como los famosos haters en las redes sociales, que ellos van directamente a los periodistas y a veces los amenazan a sus familiares. Entonces, ese es el gran peligro. Es decir, que nuestros periodistas en todo el continente, y ya no hablo solo de la agencia, sino de los medios en el continente, están siendo amenazados y a veces también por el crimen organizado, como es el caso de México, donde lamentablemente es uno de los países del mundo con mayor muerte de periodistas en los últimos años. Y eso es realmente una tragedia. Sin lugar a dudas. Y preocupa que de lo que tú estás narrando y lo que uno puede intuir al respecto, no pareciera que estamos yendo hacia un escenario de mejoría en ese ámbito. Es puramente inquietante. Te quiero preguntar, ¿qué cobertura te ha marcado a ti especialmente, tanto como periodista o como líder de agencia? Vivencias tuyas que te sentís que te hayan realmente movilizado. Muchísimas. Y cada cobertura es un aprendizaje enorme, desde las protestas en Venezuela en 2014 y en 2017, que fueron brutales, hasta la muerte de Fidel Castro, que me acuerdo que, bueno, por ejemplo, imagínense, Fidel Castro, los años que nos preparamos como agencia para un hecho histórico como puede ser la muerte de Fidel Castro. Teníamos notas escritas de hace años, fotografías, bueno, los archivos que teníamos eran gigantescos. Me acuerdo perfectamente, yo estaba en Montevideo el día que murió y bueno, el otro día, ese mismo día, esa misma noche, salí disparada para La Habana.
y me quedé cerca de un mes. Pero claro, no era la primera vez, yo ya había estado varias veces en Cuba en la crisis la crisis de salud de Fidel Castro en 2006. Estuve como cerca de un mes esperando, bueno, a ver si... El desenlace. Y bueno, y finalmente murió muchos años después. Otro acontecimiento que también me marcó muchísimo fue la muerte de Maradona. Mira. Fue increíble, eso fue histórica, eso sí que fue una dominante mundial. Hubo un interés en todo el planeta por la muerte de Maradona. Obviamente los atentados del 11 de septiembre, yo también estaba en mi casa en Montevideo y de ahí me fui a Washington. Y después hubo otras coberturas como trágicas, pero un poco más simpáticas, como fue, no sé si recuerdan el rescate de los 33 mineros. ¿Cómo no? En Chile, sí. Bueno, entonces ahí estuvimos varios periodistas de FP durante días y semanas en el campamento que se llamaba el Campamento Esperanza, en el desierto de Atacama. Y eso fue una maravilla porque fue como una historia, esto fue antes de las redes sociales, y fue como se genera una noticia, como acapara la atención. Y luego, claro, estábamos allí mientras que se preparaba el operativo de rescate y había generado tanto interés en el mundo que todos los días teníamos que contar algo. Claro. Sobre los mineros, sobre los familiares, sobre la vida, sobre Copiapó. O sea, contar distintas reportajes, notas, fotos, y bueno, y eso también teníamos que tener muchísima creatividad, porque había que contar todo eso hasta que finalmente llegó el día del rescate. En Bruselas, obviamente, la crisis europea, que fue un hito. Entonces, sí, hubo coberturas que me marcaron muchísimo y que aprendí muchísimo no solo de los periodistas de FP, pero también de otros, de varios de otros medios, y eso creo que es, para todos los periodistas de agencia, es el mayor enriquecimiento, es decir, estar en distintas partes del mundo cubriendo distintos tipos de noticias. Decime una cosa, nosotros hacemos radio desde hace bastante tiempo y esto empezó como un hobby, nosotros no venimos con formación periodística, técnica, pero te quiero preguntar, para los periodistas que sí vienen recorriendo un camino profesional en este mundo, ¿ir a las agencias de noticias suele ser una aspiración? ¿Es algo que desean? Depende, si lo que te interesa, o sea, depende qué tipo de periodismo querés hacer. A mí siempre me interesó contar, me parece que es un privilegio el que tenemos en una agencia de noticias, contar cualquier tipo de noticia al mundo. A mí me parece que es algo fascinante. Sin duda. Pero hay otro tipo de periodistas que prefieren el periodismo de opinión. Ajá, está bien. Y en ese caso, claro, no calza muy bien en una agencia de noticias, ¿no? Depende de lo que tú quieras hacer, también de la carrera que quieras tener. Tiene una parte que es muy sacrificada porque hay que viajar mucho y muchas veces estamos, o sea, de alguna manera para aprovechar esto que decía que es esta carrera internacional, importa mucho la movilidad. Es decir, que si tú sos uruguayo y te querés quedar a vivir en Uruguay toda tu vida, bueno, quizá una agencia de noticias no es el lugar ideal para trabajar como periodista. Claro. Pero si lo que te interesa es vivir en varias países, con entender la realidad de diferentes países, entonces sí, es el lugar ideal. Es muy lindo lo que estás contando, se te ve feliz después de muchos años de esta actividad. Hijos de Punta se caracteriza por tratar siempre de disparar vocaciones o curiosidad en la gente
que nos escucha, así que ¿quién te dice que no tengas algunos periodistas que en próximos días te propongan? Me encantaría formar parte del equipo de Agence France Press. Te voy a hacer la última pregunta y tiene que ver con cómo te parece a ti que va a ir evolucionando, en particular el rol de las agencias de noticias a medida que el periodismo vaya siendo cada vez más cruzado por las redes sociales como medios de difusión. Sí, en estos momentos, y ya desde hace varios años, incluso desde la irrupción de la era digital, se hablaba de cuál es el futuro del periodismo, cuál es el futuro de una agencia de noticias. Y en ese sentido, y en esto que contábamos, en un mundo tan polarizado, cuando ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, pues las agencias de noticias tenemos un papel mucho más reforzado, que es decir, bueno, si alguien quiere saber realmente lo que está pasando en Gaza, bueno, nosotros tenemos periodistas allí que tienen una carta deontológica, que tienen los principios, tienen toda una serie de principios editoriales en el que sabemos que lo que están contando es verdadero. Que cualquier cosa que un periodista de FP cuenta desde Gaza, eso es verdadero. Y así en todas partes, o sea, en una elección, si uno escucha todo el tiempo eso de que no creemos más a los medios de comunicación. Entonces, nuestro papel como agencia de noticias en este mundo de tanto ruido sale reforzado. Claro. Y como decía al inicio, como nunca antes, lo que tenemos que hacer y reforzar es ese periodismo de calidad, con una noticia bien contada, equilibrada, que tenga los distintos puntos de vista, los distintos elementos que te haga a cualquier persona que mire ese video o que lea esa noticia, que pueda elaborar su propia opinión, basada en los hechos reales, tal cual son. Y nosotros, como público general, por ejemplo, ¿es razonable que estemos pendientes de ustedes en forma directa, por ejemplo, de los portales de AFP, los espacios de redes sociales de AFP? ¿Tenemos derecho a hacerlo o ustedes en realidad como los clientes son los medios, no difunden lo mismo para la gente a nivel general? En redes sociales, cualquier persona puede consumir nuestra información, compartirla, verla. Tenemos muchísimos seguidores en Instagram que comparten nuestros videos. Y muchas veces esos videos son obviamente en formato corto, pero resumen la realidad de cada día, de cualquier dominante mundial, de Sin cualquier duda. noticia que está ocurriendo, sea Israel, sea cualquier elección en América Latina. Y eso hace que, claro, que para nosotros la forma de distribución ahí es directamente a través con las audiencias. Es un diálogo con distintos tipos de audiencias en todo el mundo. Amigas, amigos, yo les invito a que justamente ahora agarren su teléfono, entren, por ejemplo, a AFP News Agency en Instagram o, por ejemplo, pueden visitar afp.com y ponen a prueba todo lo que nos estuvo contando María en cuanto a veracidad de datos, en cuanto a objetividad, en cuanto a distintas campanas que son escuchadas. María, muchas gracias por contarnos cómo funciona por dentro una agencia de noticias y por compartir un pedacito de tu historia de vida aquí en Hijos de Punta. Gracias a ustedes y solo para terminar, los invito también, hay unos cursos, formaciones gratuitas que hacemos para verificar contenidos. Ajá. Y son muy fáciles, cualquiera los puede hacer sin desde una persona que no tenga ningún conocimiento hasta alguien que sí tenga más conocimiento en el área digital. Pero lo que está bueno de estos cursos es que nos hacen pensar, a veces con pequeños detalles ya nos podemos dar cuando
un contenido falso. ¿Dónde los encontramos a esos cursos, María? Esos están en Google, también están en la página de la FP. Perfecto. Y cualquier persona puede acceder a ellos, cualquiera. Muy bien, afp.com, me busquen esos cursos que deben estar bien, bien interesantes. María, te quiero agradecer el ratito que compartiste hoy en Hijos de Punta. Muchísimas gracias a ustedes. Amigas, amigos, María Lorente, desde adentro de Agence France Press, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.